Buenas noches a todos los que se van conectando. Vamos a ir esperando que algunas personas más ingresen a la transmisión para dar inicio a este espacio divulgativo, a este espacio informativo que tiene pretensiones también eventualmente de ser un espacio educativo, ¿verdad? Pero son pretensiones un poco fatuas, ¿no? Pero sin embargo, en el fondo también hay algo de eso. Bueno, yo creo que tenemos 5 personas. Para mí, es una multitud, así que estoy muy contento. Bueno, me presento. Mi nombre es Héctor Acuña. Soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Eh, Hoy les traigo un tema que ha sido, que ha sido ya debatido extensamente. Yo creo que es un tema del cual se ha hablado ya. Sin embargo, no con este enfoque o con el énfasis que yo pretendo darle. Yo creo que es un tema que se ha hablado desde un mainstream, desde un establishment, y se ha repetido hasta el cansancio la misma consigna, ¿no? Ustedes y yo sabemos que la Revolución Francesa marca un hito en la historia y en lo que se conoce como el inicio de la historia contemporánea, ¿no? Ustedes me van avisando si se va escuchando bien o se escucha mal. Yo voy a confiar en lo que ustedes me digan, ¿sí? Hola Luis López, ¿cómo estás, profesor? Hola Klaus, saludos querido, muchas gracias por estar. Eric, bienvenido, muchas gracias por estar. Marcos Morel, bienvenido. Bueno, la Revolución Francesa suele exponerse en la educación formal y en los medios de comunicación como un, como un evento profundamente libertador. Hay como un consenso entre los especialistas, entre comillas, ¿no? En que la Revolución Francesa fue un evento de carácter libertario, con lo cual yo discrepo de entrada, ya les anticipo, alerta de spoilers, ¿no? Eh, el consenso académico dice que la Revolución Francesa fue un evento que empujó la historia hacia adelante, que fue un evento de carácter progresista en el sentido de que fue un evento que ayudó al progreso. Yo no lo creo tanto así. Hay quizás elementos que puedan ser considerados, sí, de carácter progresista en el sentido del progreso en sí, no en el sentido de la izquierda en este momento, pero sin embargo, ese es el status quo, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Parece ser que la Revolución Francesa es el arquetipo, se ha constituido en el arquetipo, en el modelo de no solamente de cómo se tienen que llevar adelante los cambios políticos, ¿verdad? Noción que a mí me parece profundamente peligrosa, sino que se ha constituido también en el modelo. Gracias Marcos, demasiado bien se escucha y se ve. Gracias Marcos por avisarme. Alberto Martínez, bienvenido. Lilian Noldin, ¿cómo está jefa? Bienvenida. Bueno, entonces, insisto, por un lado hay un status quo, hay un estado de conocimiento que dice que la Revolución Francesa es un modelo de cómo se deben llevar adelante los cambios políticos en la sociedad, con noción con la cual discrepo. Por otro lado, también de la Revolución Francesa nace nuestro modelo, o la noción de lo que es la ciudadanía moderna, ¿no? Que habla de un ciudadano profundamente vinculado con los asuntos de carácter público, eh, pero profundamente vinculado incluso hasta, eh,
hasta niveles, digamos, de militancia. Los conceptos de militancia son, hola Santiago Merino, ¿cómo estás? Bienvenido. Alberto, buen provecho con la merienda. Los conceptos de militancia que tenemos hoy de lo que es la ciudadanía, o sea, de cómo ser un ciudadano, emergen con esto que se dio en llamar la Revolución Francesa. Con lo cual yo discrepo, ¿no? Fundamentalmente yo creo que cada persona tiene el derecho de perseguir sus propios fines y estar todo el tiempo militando en asuntos de carácter público no es obligación para nadie para ser un buen ciudadano. Entonces esa es eh, es un desacuerdo que yo tengo en ese modelo, digamos, de ciudadanía. Todo el tiempo estar militante y estar siempre en las calles, ¿no? Algo que vemos mucho hoy en el populismo de izquierda en general, ¿no? Mantener continuamente movilizadas a las poblaciones y si uno se moviliza, si uno se manifiesta, es un buen ciudadano, ¿no? Si uno persigue sus propios fines, quiere trabajar, es un mal ciudadano, ¿no? Eso incluso se lleva hasta la violencia, ¿no? Hoy en día tenemos marchas campesinas, tenemos piqueteros, tenemos cacerolazos, y si uno no se pliega a eso, si uno continúa su vida como de acuerdo a sus intereses, continúa trabajando, te rompen el auto, te rompen el colectivo, el bus, ¿no? Entonces, sos un mal ciudadano, ¿no? Y requerís y estás necesitando una corrección política, ¿no? Que se da por medio de la violencia. Y eso es algo profundamente vinculado a la historia de la Revolución Francesa. Bien, de los Santos, Marcelo, gracias por estar acá. Gracias, querido. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a hablar, mi tema va a oscilar dentro de este eslogan que yo reconozco que es un poco sensacionalista, pero claro, he buscado capturar vuestra atención. Y el eslogan es el siguiente. La Revolución Francesa fue un evento de carácter tendiente al liberalismo político o más tendiente a lo que sería un socialismo o incluso sería la cuna del socialismo moderno. Bien, reconozco que el título y la pretensión es bastante amplia, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Antes que nada, tengo que aclarar que yo, por supuesto, que concuerdo con las nociones de que llamar a la Revolución Francesa de comunista o llamarla de liberal o llamarla socialista puede ser un exceso retórico, ¿no? Fundamentalmente porque siendo estrictos en lo académico, si somos estrictos en lo académico, no podemos denominar eventos pasados con categorías sociopolíticas modernas, ¿verdad? Ese es el famoso y el absurdo debate de decir si Jesucristo fue socialista, fue liberal o fue conservador, ¿no? Eh, usar etiquetas académicas actuales para citar eventos históricos de antaño, no solamente es un exceso retórico, sino que es un error académico. Y yo concuerdo en eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que si somos rigurosos y descomponemos, usamos un método de descomposición, desagregamos los, los elementos históricos de la Revolución Francesa, podemos decir que sí eran más tendientes a un concepto de socialismo o un concepto de liberalismo político, ¿sí? Entonces, siendo meticulosos y usando una especie de descomposición de los eventos, podemos rastrear las ideas y en las ideas podemos ver la semilla de las ideas liberales o de las ideas socialistas. Y yo creo que eso se puede hacer con un relativo éxito. Así que eso es lo que voy a intentar hacer. Bien, arranquemos. Quiero dejar por sentado
la siguiente reflexión. Las ideas son, eh, son profundamente disruptivas en la historia de la humanidad. Una idea, uno no sabe dónde puede terminar, terminar los efectos de una idea política o de cualquier tipo de idea, ¿no? Las ideas tienen ese componente parasitario, ¿no? Se adhieren a nuestra mente y uno no siempre puede ver con claridad cuáles van a ser las consecuencias, primero individuales de esas ideas, ¿no? Porque la mayoría de nosotros nos movemos eh, conforme a ideas que hemos heredado y las cuales ni siquiera ponemos en duda. Entonces uno no puede muchas veces ver cuál es el fin desde el principio en cuanto a esas ideas en nuestras propias vidas. Pero más difícil es ver el impacto que pueden tener ciertas ideas en el orden social. O sea, yo planto hoy una idea en la sociedad y ver cómo esa idea va a desarrollarse y va luego a impactar en los órdenes sociales, en las constituciones políticas y en la manera en la cual cómo nos relacionamos unos con otros es una tarea ardua y es difícil, ¿no? Yo creo que hay una idea que es profundamente disruptiva y que sí nace con el liberalismo político y que luego llega a niveles insospechados en la Revolución Francesa y que es la idea de la igualdad moral de los seres humanos, de la igualdad moral, no de la igualdad económica, ¿verdad? O la igualdad de resultados, como le suelen decir hoy en día muchos, ¿no? En 1689 aproximadamente, voy a usar más o menos esa fecha, no es rigurosa, pero en 1689 hay un libro que escribe el famoso filósofo John Locke, ¿verdad? Que es el padre del liberalismo filosófico y del liberalismo político. John Locke en ese libro lo que estaba buscando era que las personas puedan llegar a entender que a menos que separemos el poder político del poder religioso, las guerras religiosas iban a seguir siendo tan violentas y con resultados tan terribles, ¿no? Hay que recordar que John Locke tuvo su padre que peleó en las guerras religiosas de Inglaterra, así que había vivido las consecuencias de la intolerancia religiosa de primera mano. Ese libro que se escribió en 1689 aproximadamente, 100 años antes de la Revolución Francesa, planteaba la idea de la igualdad moral de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Todos los hombres somos intrínsecamente, somos consustancialmente iguales unos a otros, más allá de las diferencias accidentales. Esto es muy aristotélico, ¿no? Pero en la sustancia del ser humano somos fundamentalmente iguales. Y él lo decía, este es el libro, tratado, la Carta sobre la Tolerancia, de John Locke. Él decía lo siguiente: los príncipes nacen por poder superiores a los demás hombres, pero por naturaleza son iguales. Y agrega, son naturalmente hombres. Esta idea, esta idea es profundamente revolucionaria en el término de las ideas, porque si bien John Locke reconoce que los seres humanos pueden, por razones de alcurnia, de herencia, de situación geopolítica o de nacimiento, pueden ser diferentes unos a otros, incluso superiores en términos de consecución de sus propios fines unos que otros. Los príncipes nacen superiores a otros por su condición de príncipes. Sin embargo, agrega y remata la frase diciendo que aún así son iguales a todos los hombres. Y en 1689, cuando la idea general era que los reyes y los príncipes nacían príncipes porque Dios los había puesto de esa manera, porque Dios les había dado ese poder, era una idea bastante inquietante, ¿no? Bastante inquietante. De hecho, John Locke vivió mucho tiempo escondiéndose por este tipo de ideas, ¿no? Hoy en día, no, cuando nos enojamos unos con otros, quizás
nos eliminamos del Facebook, pero en esa época te podía costar literalmente la cabeza decir este tipo de cosas. Eh, Así que esta idea que se escribió allá por 1689, 100 años después, en 1789, se lleva al extremo en la Revolución Francesa, tanto así que debido a que Francia estaba pasando por una crisis económica brutal, había pasado por un invierno que había hecho que escasee el trigo, ¿no? Obviamente escasea el trigo, ergo escasea la harina, por lo tanto escasea el pan sube de precio y el pan era, junto con la carne, era el alimento por excelencia. Entonces, claro, estaba muy caro el pan. Además, la corona francesa había hecho una campaña militar y había destinado empréstitos, incluso, y también fondos de la corona para respaldar la Revolución Americana, lo cual había dejado aún más pobre al pueblo debido a los altos impuestos. Y como si fuera poco, las ideas estas de la igualdad estaban circulantes, ¿no? La Revolución Francesa lleva a un apogeo en términos ideológicos la categoría sociológica de la igualdad. Nace con la Revolución Francesa, ¿ok? Eh, entonces, los ciudadanos de París veían cómo sus reyes, Luis XVI y María Antonieta, eh, vivían de una forma eh, lujosa, obscenamente lujosa. Por lo tanto, eso era incompatible con esas ideas que estaban circulantes. Porque yo quiero hacer aquí una salvedad. Cuando ustedes vean que un Voltaire, un John Locke o un Jean-Jacques Rousseau escriben sobre ciertas ideas, por favor no crean que ellos las inventan de cero. Generalmente son ideas que ya están circulantes, ¿no? Que ya están circulando. Lo mismo pasó con Keynes en la década del 30, ¿no? Cuando él escribe su teoría general, luego que escriba ya por la década del 30, no recuerdo bien qué fecha, 36 creo que era, en el 36. Claro, la crisis, el crack había sido de 29, ¿no? Y muchos de los que decían que Keynes sacó a Estados Unidos de la crisis, lo cual yo no comparto, pero sin embargo es lo que se dice, eh, decían que era por sus ideas, ¿no? Y la gente decía, bueno, pero eso es imposible, ya que las ideas de Keynes fueron publicadas en el 36. Pero eso no quiere decir que esas ideas no estén circulantes antes en la academia, entre los expertos. El mismo Keynes posiblemente las tenía ya en sus ámbitos privados, ¿no? Ya las estaba comentando, desarrollando. O sea que en gran medida el intelectual, si bien puede cristalizar ideas que ya están presentes, no las inventa de cero, sino que las toma del medio ambiente circundante. Bien, entonces los reyes vivían de manera obscenamente lujosa, totalmente distanciados de la realidad del pueblo. Pueblo, otra categoría sociológica que, si bien existía antes de la Revolución Francesa, ¿no? A veces mezclada con lo religioso, la categoría sociológica de pueblo elegido, por ejemplo, es una categoría muy, muy antigua, ya se encuentra en la Biblia desde Abraham, ¿no? Sin embargo, la categoría sociológica pueblo en lo político es desarrollada de manera mucho más intensa durante la Revolución Francesa, ¿no? El pueblo adquiere una preeminencia política que no tenía antes. Tanto es así que el pueblo puede derrocar reyes, poner reyes, quitar reyes. Bien, avancemos. Entonces, tanto era así y las revueltas estaban tan a la vuelta de la esquina que María Antonieta y Luis XVI trasladan su residencia a Versalles, que está a unos kilómetros
de, de París, ¿ok? Trasladan su residencia a Versalles por seguridad, lo que no les iba a servir de mucho. Creo que Versalles está, si no a 30 kilómetros, a 70 kilómetros, no sé, ustedes me pueden corregir. Está más o menos a una distancia eh, similar de aquí a Cacupé, creo, de 70 kilómetros o 30 kilómetros, ustedes me dirán. Sin embargo, y ahí viven la vida que querían vivir, ¿no? Alejada de las necesidades del pueblo, ¿ok? Bueno, eso explota, eso revienta y las personas hambrientas, luego de saquear comercios, también saquean la Bastilla, que era una fortificación militar que tenía armas, pólvora, un contingente inmensamente grande de personas saquea la Bastilla. Y se hacen con armas, pólvora, asesinan a todos los soldados. Fue una carnicería de la cual Europa se escandalizó. Toda la Europa en aquel entonces se escandalizó por la carnicería y la violencia con la cual se asesinó a soldados, ¿no? Yo quiero que recuerden que en esa época alguien que se rendía, como hoy en día de hecho también, ¿verdad? Pero esa es una costumbre muy antigua, o sea, alguien que está rendido y sin armas no puede ser asesinado, ¿no? Por leyes de decoro, de decencia, por leyes de guerra incluso, en las mismas guerras. Eso se veía muy mal si se hacía y no era costumbre. Pero sin embargo el populacho, ¿ok? El populacho eh, saquea la Bastilla, la destruye, la dinamita eh, y asesina a decenas y decenas de soldados que la estaban custodiando. Bien, esa misma esa misma turba, ese contingente de personas, luego de días van hasta Versalles y sacan al rey y la reina y la encarcelan, ¿no? Todo esto en gran medida estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué la turba se abalanzó sobre la Bastilla? ¿Por qué esa violencia? Bueno, sucede lo siguiente: debido a la crisis, los ministros de Luis XVI le recomendaron hacer uso de un recurso político que no se usaba hacía 300 años, que era la convocatoria a los famosos estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Era convocar a los tres estamentos que constituían la sociedad, según se creía en ese momento, que era la nobleza, el clero y el pueblo, ¿ok? Y ver cómo se podía zanjar la crisis económica y política que estaba surgiendo. ¿Qué sucedió? Bueno, que se convocaron a los estados generales y en el tercer grupo, en el tercer estado, que era el estado del pueblo, estaban un montón de intelectuales y de burgueses que estaban embebidos de la idea de la ilustración, de las ideas de Locke, de las ideas de Rousseau. Habían leído el contrato social, el segundo tratado de gobierno civil de Locke, habían leído los tratados de la tolerancia, eran personas ilustradas en general. Y en ese grupo estaban Robespierre, estaban Condorcet, que era girondino, Robespierre, que era jacobino. Esas categorías luego van a ser relevantes, por eso las menciono. Estaba Danton, que representaba más bien a un grupo popular que luego se llamaría los sans-culottes, los de pantalones cortos. En fin, habían un montón de personas que conformaban ese grupo del tercer estado y ellos hacen una maniobra política. Usualmente en los estados generales, por tradición política, recuerden que las tradiciones acá son muy importantes, y se votaba por estado. Eso quería decir que
habían tres votos en cuestión, y que siempre la nobleza podría sobornar o podría acordar con el clero, y siempre podían tomarse las decisiones basadas en esas colusiones, en esas complicidades, ¿no? La nobleza, que en gran medida financiaba el clero, ¿no? Eh, podía, eh, podía ponerse de acuerdo con el clero y ganarle al tercer estado, que era el estado del pueblo, ¿no? Los representantes, los diputados del pueblo, ¿sí? Se llamaban diputados. Eh, entonces, eso tenía mucho sentido en términos políticos, pero los representantes del tercer estado hacen una movida y dicen que no se vote por estado, sino que se vote por cabeza. Ahí vemos mucho las ideas de la igualdad moral de los hombres. Que se vote por persona. Y considerando que muchos de los miembros del clero eran sacerdotes o curas de pueblos, en gran medida estaban muy familiarizados con las desdichas de esas personas, entonces ganan la votación. El tercer estado, más un montón de curas que votaron a favor de ciertas medidas populares, ganan la votación. ¿Y qué hace Luis XVI? Al día siguiente, cuando se tenían que volver a reunir los estados generales, cierra el lugar donde se estaban reuniendo y cancela el proceso. Y se armó un culebrón de aquellos. Entonces, el tercer estado, más un montón de esos curas y unos cuantos nobles que habían decidido creer en esa causa, se reúnen en la famosa cancha de la pelota y redactan una nueva constitución. De hecho, ellos manifiestan que no iban a salir de ahí, se pasaron muchas horas, quizás un par de días, redactando una constitución, y dicen que no saldrán de ahí antes de tener una constitución, a menos que sea por las bayonetas, hasta ese punto. Era salir con la constitución o salir muertos. Luis XVI no se anima a mandar el ejército ante esa insurrección, y con la guía en gran medida de los burgueses que eran parte del tercer estado, y también de todos los grupos que les mencioné, redactan la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento muy interesante porque los fines del documento no eran abolir la monarquía, la tradicional monarquía, para nada, sino que tenían que ver fundamentalmente, con restringir los poderes de la monarquía, que no sea una monarquía absoluta. Estamos en la Francia absolutista, ¿ok? En la monarquía absolutista. ¿Por qué eran absolutistas? Porque Dios había dicho que Luis XVI tenía que ser rey. Entonces era absoluto. Por supuesto, esa es una manera de decir, ¿no? Ningún poder es absoluto. No existe eso, de hecho, en términos fácticos, ¿no? Hasta los poderes que parecen ser más absolutos en realidad dependen muchísimo de un montón de factores. Bueno, pero así se llamaba, ¿no? Lo que buscaba este documento era de alguna forma limitar los poderes de la monarquía absoluta. Esto era muy, y esta es una primera idea, esto era muy compatible con las ideas de Montesquieu, de un francés que era eminentemente liberal, ¿no? Y que disculpen, que escribió este libro del espíritu de las leyes, donde habla de cómo se puede limitar los poderes políticos, ¿no? O sea, ¿quién desarrolló la teoría de la división de poderes? Es este señor, Montesquieu, eh, Charles de Secondat, barón de Montesquieu. Este señor, en gran medida, esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano respondía a un concepto que tenía que ver con la separación de los poderes, con restringir los poderes absolutos del monarca, no con matar al rey, no con guillotinar al rey, como finalmente pasaría 4 años después. Para nada, ¿no?
Entonces ahí es donde una facción toma el proceso de revolución y esa facción se llamaban los girondinos, que eran básicamente burgueses que creían, conforme a las ideas inglesas, que las monarquías tenían que ser, tenían que ser eh, de poderes limitados, ¿no? Que tenía que haber una carta de derechos, como se llamaba en Inglaterra, o Bill of Rights, ¿ok? Carta de derechos o Bill of Rights, que tenían que limitar los derechos del soberano de tal forma que hayan prerrogativas ciudadanas que no puedan ser aplastadas por ese soberano. En ningún caso. Y para eso servía, en este caso, esta declaración o esta constitución, ¿verdad? Y tenía, digamos, los mismos efectos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o que la Carta Magna del famoso Rey Juan, ¿no? Que se le había impuesto al Rey Juan. Tenía esos efectos, ¿ok? Era una especie de contrato con la monarquía por la cual la monarquía tenía que comprometerse a no pisotear esas cláusulas, ¿no? Que tenían que ver con los derechos a la propiedad, a la vida, a la libertad, a no ser juzgado de manera sumaria, eh, eh, sino a poder, digamos, tener derecho a la legítima defensa, a ser considerado inicialmente inocente, o sea, todo ese tipo de detalles que eran profundamente de carácter del liberalismo político. En esta primera etapa de la Revolución Francesa entonces toman en gran medida el liderazgo los girondinos, que en realidad no se llamaban girondinos en ese momento, sino se llamaban los seguidores de Brissot. Brissot era uno de estos señores que creían en buscar una limitación a los poderes absolutos del monarca. Gracias, Víctor. Saludos, Víctor Ocampos. Gracias, querido. Entonces, fíjense que esto inicia de esta manera, ¿no? Y luego, en gran medida, cuando se cierran las puertas del lugar de convención donde estaban llevándose adelante las reuniones, ahí es donde sucede este estallido social, ¿no? Fue una medida muy torpe de Luis XVI esa, pero evidentemente los tiempos eran difíciles y el horno no estaba para bollos. Eso fue muy académico de mi parte. Bueno, en fin. En esa primera etapa de la revolución entonces se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Sí? Fíjense que estos moderados, como Brissot, como Nicolás de Condorcet, era otro también, tenían, por ejemplo, ideas muy, muy, muy correctas, muy liberales. Por ejemplo, estaban a favor de que las mujeres adquieran el derecho a la ciudadanía, ¿verdad? Cosa que no pudieron imponerlo básicamente porque la mayoría jacobina no lo permitió. Entonces, todo este tema del interjuego, de las votaciones y todo eso estaba muy presente ahí. ¿Ok? Bien, Luis XVI y María Antonieta son llevados a la cárcel, básicamente, aunque él conservaba su título real, ¿sí? Pero voy a ir acortando todo lo que sucede, pero fundamentalmente él se carteaba con otras monarquías que eran limítrofes y es acusado de traición. Es acusado de traición y enjuiciado para ser llevado a la guillotina. El famoso hombre de apellido Guillotín también formaba parte del Tercer Estado y luego formó parte de lo que se llamó la Convención Nacional, ¿sí? Cuando esta gente del Tercer Estado se reúne en la cancha de la pelota, ellos dicen, ya no somos el Tercer Estado, ahora somos la Convención Nacional y somos el poder que va a poder establecer el orden político. Somos los diputados, los representantes de le peuple, del pueblo, de la categoría política pueblo. ¿Okay? Bueno, Luis XVI efectivamente es llevado al cadalso, al patíbulo, a la guillotina. Y los girondinos en gran medida no querían eso. Y son acusados por un
por un, por un seductor periodista de la época, que en realidad era médico, pero que había editado un periódico que se llamaba La Voz del Pueblo. Vaya, ¿no? Interesante. En la cual le acusaba a los girondinos de traición a las clases populares. Literalmente así, traición a las clases populares. Y casi todos los girondinos, eh, Condorcet, Brissot y otros, son llevados también al, eh, al patíbulo, a la guillotina. Esto es terrible, ¿no? De hecho, se calcula que durante la Revolución Francesa fueron guillotinadas cientos de miles de personas. Una de las cifras dice 500.000. Las cifras más altas hablan de 1 millón de personas. De que en la Revolución Francesa fueron, fueron asesinadas por la voz del pueblo, entre comillas, por estos dirigentes políticos jacobinos que se hacen con la Convención Nacional. Una vez que ellos le ganan la pulseada a los girondinos, que eran los moderados, estos girondinos querían, sí, mantengamos la monarquía, pero una monarquía restringida, ¿no? Donde que respete los derechos individuales. Mantengamos la monarquía, porque es una institución milenaria, tradicional, ¿no? Pero pero tengamos un congreso a la inglesa, ¿no? Tengamos un congreso donde haya comunes, donde haya representantes, ¿verdad? Lores y comunes, ¿verdad? Como a la inglesa, ¿no? Y de esa forma podemos, de alguna forma, limitar los poderes absolutos de la monarquía y podemos avanzar, ¿no? Pero claro, la voz del pueblo le acusa este diario, que era bastante incendiario. Todos los días este diario sacaba listas de personas que eran traidoras a la causa del pueblo, a las causas populares, y estas personas eran perseguidas, eran guillotinadas. La verdad que fue terrible. Pero a usted y a mí no se nos contó eso, no se nos cuenta que la Revolución Francesa fue algo romántico, ¿no? Algo casi, eh, casi victoriano, ¿no? Todo muy... No, la Revolución Francesa fue brutal y fueron guillotinadas cientos de miles de personas. Y muchas personas eran personas del pueblo, muchas de ellas eran personas, ciudadanos eh, de condición humilde, de clases bajas. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Los girondinos son asesinados por sus rivales políticos, los jacobinos, y la revolución adquiere otros matices, matices más radicales, matices tremendamente violentos. A la cabeza de este grupo de los jacobinos o montañeses, como se les denominaba, está un ilustrado, un hombre profundamente brillante, peligrosamente brillante, perversamente brillante, llamado Maximilien de Robespierre. Eh, este hombre estaba dogmatizado por las ideas de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. ¿Okay? Recuerden que Rousseau es un brillante ilustrado, algunos dicen que en realidad ya es el padre del romanticismo, pero tiene ideas profundamente racionales, algunas equivocadas, ¿ok? No todo lo racional es correcto, o es apropiado, o es conforme a la evidencia. Entonces, un minutito, se está por acabar la batería. Ok, vamos a ver si podemos mantener ahí el... Ok, bueno, las ideas de Rousseau, recuerden que él decía, por ejemplo, que la propiedad privada nace de un robo, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas pueden parecer muy seductoras en términos racionales porque están muy bien redactadas. Rousseau la redacta
ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres de esta manera. Fíjense los términos profundamente seductores de la redacción, porque hay que leerle a este señor, era brillante y era perverso, ¿no? Él dice, el primer hombre que fue lo suficientemente despierto o lo suficientemente agudo como para acercar un campo y decirle a otras personas que ese campo era suyo, y encontró personas lo suficientemente ingenuas para creerle, ese hombre fue el creador de la civilización. ¿Ok? Entonces la propiedad privada nace de un robo, imagínense. ¿Sí? Eso es lo que dice Rousseau, en contrapartida a John Locke, que John Locke dice que la propiedad privada nace en el momento en el cual una persona se asienta en un lugar que no era de nadie, ¿verdad? Eso es fundamental, algo dice Locke, un lugar que no era de nadie, que nadie había antes se había sentado ahí, y al trabajar en ese lugar, estamos hablando en lo agrario, ¿no? En un pedazo de tierra, al abrir la tierra, al cosechar, al sembrar, se apropia del lugar, pero se apropia en virtud del trabajo, en virtud del sudor, ¿sí? John Locke decía que cuando esta persona suda y trabajando y moja el sudor, moja el suelo, la tierra con su sudor, se hace de una propiedad privada, ¿ok? Y que en virtud de ese trabajo se apropia de ese lugar. Y los frutos de ese trabajo, lo que coseche es suyo. Es un hermoso concepto y es un concepto por sobre todo mucho más correcto que el de Rousseau, y también mucho menos peligroso, ¿no? De los Santos Marcelo, buenísima pregunta, enseguida voy a responder. Pero, respondo ahora. De los Santos Marcelo pregunta por qué nace esa idea de que la Revolución Francesa era de índole liberal. Bueno, por la misma manera por la cual creemos hoy que, por ejemplo, Corea del Norte, muchos creen, ¿verdad? O, por ejemplo, creíamos que Alemania Oriental era democrática, ¿no? Porque se llamaba República Democrática de Alemania. A veces las palabras dicen mucho. El lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Y porque nos venden el lema, la consigna propagandística, nos tragamos enterito el cuento de que esa era el proceder de los revolucionarios franceses, que ellos buscaban la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Okay? Entonces, mucho el eslogan de la Revolución Francesa tiene que ver con esas palabras, ¿no? Liberté, égalité y fraternité. ¿Okay? Mi francés está hoy top. Entonces, en gran parte por eso la gente piensa que es un evento de carácter político liberal. Bien, ¿qué sucede? Inicia a partir del 1993, inicia un periodo que Robespierre denominó el terror. ¿Qué sucedía? Sucedía que veían fantasmas por todos lados, que habían conspiraciones o conspiradores, ¿no? Entonces Robespierre y los jacobinos imponen una serie de medidas, y acá está el punto en el cual vamos a poder comparar si es que este tipo de revoluciones era una revolución de carácter político liberal o de carácter político más comunista, socialista o totalitario. ¿Ok? Primero, Robespierre hace algo que es terrible. Suspende los efectos, énfasis, comilla, ¿okay? Suspende los efectos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, los deja sin efecto. Dice, señores, en este momento, para poder atrapar a los que son un peligro para la República, tenemos que suspender esos efectos, porque esa carta nos ata de manos. Si vamos a respetar los derechos de las personas, si no tenemos que tener juicios que van a durar 1 año, 2 años, la República no se puede defender. Juicio sumario, señores. Suspendemos los efectos de la Carta de Derechos de 1989. De 1889, perdón. ¿Ok? Entonces suspende esos efectos de esos políticos
Y hay una serie de medidas jacobinas que ya se vinieron dando desde el 91 que son reveladoras. Una de ellas, por ejemplo, es la siguiente. El Comité de la Salvación Pública, como se dio en llamar, piensen eso, Comité de la Salvación Pública, ¿sí? Y yo les pregunto hoy en día, ¿quiénes son los que prometen la salvación pública, la izquierda o la derecha? ¿Sí? Ustedes van a poder tomar esa decisión, van a poder hacer ese análisis. El Comité de la Salvación Pública declara que Francia, que en la Francia de aquel momento se iba a hablar solamente el idioma francés. En aquel momento, en Francia se hablaban 27 idiomas y dialectos, pero a golpe de ley, de positivismo jurídico, ¿ok? De pensar que por una ley, por un decreto, uno puede ordenar la sociedad desde arriba, ¿no? Como un ingeniero social, que eso es profundamente propio de la Revolución Francesa, decretan que el francés va a ser el idioma oficial, ¿ok? Y que todo el que no hable francés es pasible de sanciones. Obviamente, después de que guillotinaron cientos de miles de personas, uno hablaba francés o se quedaba callado, ¿no? Eh, era tan fuerte la cultura de la delación que se creó con esta paranoia de que habían monarquistas que estaban procurando restaurar el orden monárquico, o girondinos, ¿verdad? Por ahí encubiertos, que las personas cuando formaban fila para comprar pan, porque también hubo escasez de pan, en todo el proceso de la Revolución Francesa hubo escasez de pan, porque las medidas económicas que se llevaron adelante fueron malísimas. O sea, con Robespierre y con el Comité de la Salvación Pública no se acabó la escasez del pan, porque además, como si todo fuera poco, restringieron el comercio. O sea, pusieron aranceles a las importaciones, grabaron el capital, un montón de cuestiones que hoy son muy propias de los gobiernos socialistas, muy propias, ¿sí? Por eso yo entiendo que uno no puede decir que la Revolución Francesa fue eminentemente socialista, porque obviamente no habían medios de producción fabriles, industriales, para que se pueda, pero sí hubieron medidas que fueron bastante socialistas o comunistas, ¿no? Entonces, una de ellas fue, a golpe de ley, decretar un idioma oficial habiendo 27 dialectos. Otra, se prohibieron palabras, y esto es ingeniería social, ¿ok? Nosotros cruzamos acá el charco y sabemos que en Argentina hay palabras que están prohibidas, ¿no? Por ley, ¿no? Uno dice que Florencia de la B es varón y uno puede ir preso, ¿no? Entonces, se restringieron por decreto ciertas palabras, por ejemplo las palabras mademoiselle o monsieur, porque eran palabras que recordaban, comillas, al viejo régimen. Se empezó a hablar en esos términos, al viejo régimen, ¿ok? Entonces, eso es ingeniería social, eso es procurar gobernar las mentes de las personas ordenándoles cómo hablen, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿ese tipo de medidas hoy en día son más propias de la derecha o de un liberalismo político o son más propias de una izquierda moderna? La de decir qué tipo de palabras uno puede decir o no decir, ¿ok? Muy bien, otra medida nefasta que llevó adelante Robespierre desde 1791, en que ya empezaban a tener control, ¿verdad? Como les dijeran, más control de la Convención Nacional, ¿sí? Antes de que se arme el Comité de la Salvación Pública, fue la de emitir papel moneda. Hasta ese momento las transacciones en Francia se llevan adelante con oro, ¿ok? Y Robespierre desde 1891, perdón, 1891, perdón, 1791, sí, por 1789 es la Revolución Francesa, 1789, y en el 91, 2 años después, básicamente desarrolla un banco central, o sea, un lugar donde se van a emitir papeles que van a tener valor de intercambio, ¿ok? Que se llamaban assignats. Este papel moneda
De hecho, hay una larga tradición liberal clásica que dice que la centralización de las monedas o de los medios de intercambio es caer en brazos de la tiranía. Jefferson, Thomas Paine, eh, el mismo Adam Smith en La riqueza de las naciones, en serio, en la página 80 aproximadamente, ya critica a los reyes que centralizaron la producción de las monedas, que centralizaron la acuñación de monedas, porque decían que eso genera inflación. ¿Sí? Adam Smith denuncia a los reyes que lo que hacían eran raspaban las monedas, los monarcas, para quitarle oro a las monedas, a cada moneda, que tenía que tener un peso, y ese peso determinaba su valor, y con eso que raspaban podían pagar deuda pública. Sin embargo, la moneda que seguía circulando en el mercado se devaluaba y los precios subían. O sea, hay una larga tradición económica del liberalismo clásico y que fue todo lo que no se hizo en la Revolución Francesa. Aranceles a las importaciones, se grabó el capital. Todo el oro que había en Francia de los burgueses en ese momento se sacó de Francia. Los burgueses lo sacaban a escondidas, lo sacaban que eran de pronto puertos escondidos porque se iba a devaluar, no había manera. Entonces, con estos assignats, este papel moneda, se generó una brutal inflación en toda Francia. ¿Sí? Robespierre emitió papel moneda hasta el cansancio. Y obviamente, cuando vos emitís papel moneda, ¿qué pasa con los precios? Incrementan, ¿no? Y además con la escasez que había en el ámbito agrícola y las guerras que estaba llevando adelante Francia, era una situación muy compleja. Entonces yo le pregunto, esta emisión monetaria descontrolada que hizo Robespierre, ¿se parece mucho más hoy a los gobiernos de Maduro, a los gobiernos de Argentina y Maduro, o se parece a un gobierno, por ejemplo, paraguayo, en ese sentido que nosotros tenemos el Banco Central bastante controlado, ¿sí? En ese sentido, por lo menos uno puede aplaudir ese tipo de medidas económicas. Entonces, por supuesto que es mucho más parecido al gobierno, a los gobiernos de izquierda o a la izquierda, esa emisión inorgánica de papel moneda, inorgánica, ¿sí? Cuando decimos inorgánica quiere decir que no hay relación entre la producción, entre el Producto Interno Bruto, entre la producción general de bienes y servicios y la cantidad de papel moneda que circula en la Francia de aquel momento. Entonces, yo le estoy dando las medidas políticas que se llevaron adelante y les pregunto, ¿a qué se parece más? ¿A la izquierda o a la derecha? Otros detalles muy interesantes. Eh, se estableció en 1793, el mismo año que se le guillotina a los girondinos y a Luis XVI, ¿sí? A María Antonieta se le guillotina un año después, en 1794, ¿sí? Esa mujer, la verdad, sufrió mucho. En realidad no dijo ese tema de que había que comer pasteles. No sé si ustedes conocen la famosa cita esa que se le atribuye a María Antonieta, ¿no? Cuando María Antonieta preguntó qué estaba sucediendo porque el pueblo se manifestaba en 1789, dice que uno de sus lacayos le dijo, Majestad, el pueblo tiene hambre, no hay pan. Y según los rumores, ella dijo, bueno, y que coman tortas, que coman pasteles, ¿no? En realidad ese no fue una expresión de ella, según lo que dicen los historiadores serios hoy en día, pero sirvió para aumentar todo el desprestigio que tenía la monarquía en ese momento, ¿no? Fue una jugada sucia de ciertos sectores propagandísticos de la revolución. Bien, entonces María Antonieta es incluso acusada no solamente de traición a la patria, sino que es acusada de incesto. Es muy triste ese episodio en 1794 porque ella dice, acúsenme de todo menos de ser inmoral con mis hijos, ¿no? Y fue muy triste, ella muere también guillotinada, ¿no? Muere guillotinada. Ahora, este Comité de la Salvación Pública, cuando le digo Comité de la Salvación Pública, ¿ustedes sienten que eso parece mucho más de la izquierda o de una derecha liberal? Les pregunto a ustedes pueden hacer ese tipo de análisis, ¿no?
¿Cómo se le llamaba a Robespierre? ¿Cómo se le llamaba a Robespierre? Recuerden ya que el diario de Jean Marat, Marat era este incendiario periodista, ¿no? Que había acusado a los girondinos de traición. Ahora, ¿quieren que les cuente una comidilla, un tema sobre Marat? Marat tenía una enfermedad de la piel y se hacía baños con ciertas aguas medicinales todos los días, a cierta hora, ¿no? Llegó a tener mucho poder. La prensa fue sumamente importante en la Revolución Francesa. ¿Y qué pasa? Una vez que los girondinos son apresados, son perseguidos y guillotinados, Condorcet, por ejemplo, fue guillotinado en el 94 recién, ¿ok? No en el 93. Sucede lo siguiente. Marat estaba una tarde recibiendo listas, las listas de delación. Delación quiere decir alguien que te delata, ¿no? Porque la gente se iba hasta ahí y decía, ¿sabes que mi vecino es un traidor a la causa? Le escuché diciendo Monsieur o Madame, ¿no? O Mademoiselle. Entonces, mi vecino no es un buen ciudadano, porque ¿qué dijo el gobierno? ¿Cuáles eran las palabras a usar? Ciudadano Acuña, ciudadana González. Así había que llamarse. Ese era orden del Comité de la Salvación Pública. ¿Qué pasaba? La gente no quería ni hablar en la calle porque tenía miedo de que alguien interprete mal las palabras y vaya como Piragüe, vaya al gobierno, ¿no? Totalitario. Entonces, una tarde, una mujer que era de una de las provincias francesas, que se llamaba Charlotte Cordel, Charlotte Cordel, ¿sí? Va hasta la casa de Marat y dice, tengo una lista de traidores a Francia. En realidad ella era una mujer girondina, de ideales girondinos, o brisotistas, como le decían en ese momento, por Brissot, ¿no? Girondino fue 50 años después, por ahí se les llamó a ellos. ¿Y qué pasó? Sucedió lo siguiente, ella llevaba escondido un cuchillo de cocina, ¿ok? Cuando entra junto a Marat, que estaba tomando su baño en su pileta, en su bañera, ¿ok? Porque para eso sirven las bañeras, para tomar baños. Ella le acuchilla en el pecho y básicamente le dice que es por todo el mal que él hizo, porque por su culpa murieron cientos de miles de personas. Y así muere Marat, ¿sí? El periodista mentiroso, incendiario, violento, ¿sí? Marat era el que había dicho, tenemos que una noche de, no me acuerdo el número, una noche de 50.000 guillotinazos puede salvar a Francia. Necesitamos más sangre para lavar Francia. O sea, muy parecido a este payo Cubas, ¿no? Que en una noche de fusilamientos cree que puede salvar la República, con violencia, ¿no? Entonces, Charlotte Cordel obviamente llevaba la guillotina también, pero pasa algo terrible, terrible. La figura de Marat adquiere proporciones místicas. Se hacen esculturas de él, pinturas. Sus esculturas reemplazan los crucifijos en las iglesias católicas quemadas, porque algo que pasó en la Revolución Francesa fue el furor jacobino contra todo tipo de religión cristiana. Ahora, yo les pregunto, ¿quiénes son hoy las facciones políticas que tienen más encono o más ojeriza o más rencor a la religión cristiana? ¿La derecha o la izquierda? ¿La derecha liberal es anticristiana o es la izquierda es anticristiana? Bueno, el jacobinismo fue profundamente anticristiano. Apresaron curas, guillotinaron curas, destruyeron cementerios, quemaron iglesias católicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque según Robespierre, la religión era un atavismo de la barbarie, ¿sí? Lo que nos tenía que dirigir ahora era la razón, según Maximilien Robespierre y según Rousseau. O sea, en realidad estos señores eran rousseauianos, ¿ok? Pero el jacobinismo básicamente es una doctrina filosófica que hoy embarga a la izquierda, que tiene una ponzoña hacia la religión, ¿no? Totalmente contrario a lo que es el liberalismo. De hecho, por favor, el liberalismo se caracteriza por
por esta carta a la tolerancia de John Locke, donde dice que todas las religiones pueden vivir en paz. ¿Sí? El liberalismo se caracteriza por un respeto a la tradición, como dice Edmund Burke en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. Pero lo que yo veo en la izquierda moderna y en el jacobinismo de aquel entonces es una intolerancia hacia las posturas religiosas. ¿Sí? Mataron cientos de curas, quemaron iglesias, y en vez de los crucifijos, ¿qué ponían? La cara de Marat, que había sido la voz del pueblo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ese endioseamiento, esa apoteosis, esa glorificación del hombre público, ¿pertenece más a la izquierda o a la derecha? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué otro detalle? Para que se vayan dando cuenta nomás cómo en gran medida yo siento que hubieron elementos profundamente de comunistas o socialistas o protocomunistas o protosocialistas, si le gusta la palabra, en la Revolución Francesa, ¿no? Eh, ¿qué otro detalle también, además de ese... Ah, y con respecto al tema perdón, al tema del furor jacobino contra la religión, les recomiendo un ensayo de José Enrique Rodó que se llama Liberalismo y Jacobinismo, donde él explica perfectamente que el liberalismo no tiene encono hacia la religión cristiana, al contrario, muy al contrario, ¿no? Y que en realidad el furor jacobino contra la religión cristiana es muy propio no solamente en ese momento de la Revolución Francesa, sino de la izquierda moderna. ¿Sí? Y ustedes van a ver enseguida la iglesia, alguna persona religiosa conocida comete un error y enseguida los de la izquierda son los que salen a sindicar o a apuntar con el dedo, ¿no? Bueno, ¿qué otro detalle también se puede relacionar? ¿Recuerdan la figura de Robespierre? ¿Sí? Robespierre hay tres cosas que se inauguran con la Revolución Francesa. Número uno, la categoría de la igualdad. La igualdad. Si bien ya había elementos doctrinarios de igualdad en los escritos de Locke, eso se lleva políticamente a la práctica en la Revolución Francesa. Tanto era el igualitarismo, tan venenoso era ese igualitarismo, que la misma guillotina que mató al rey mató a cualquier campesino de la época. O sea, era un igualitarismo atroz. ¿Sí? Eh, la segunda cosa que se inaugura con la Revolución Francesa, ¿verdad? Es la categoría sociológica de pueblo. El pueblo, ¿no? Y eso les pregunto yo, ¿el discurso del pueblo, eso es más propio de la izquierda o de la derecha liberal hoy en día? ¿Ok? Entonces, claro que puede ser un exceso decir que la Revolución Francesa fue de izquierdas, o puede ser un exceso retórico y un error académico decir que la Revolución Francesa fue comunista, ¿verdad? Porque esas categorías no existían en ese momento. Sin embargo, hay elementos cuando los desagregamos, los descomponemos, que por supuesto que obedecen a ese tipo de políticas de izquierda que estamos hablando ahora, o del comunismo o del socialismo. ¿Sí? ¿Qué y cuál es la tercera, digamos, el tercer elemento que inaugura la Revolución Francesa? Sinceramente, es la figura del político moderno. La figura contemporánea del político está profundamente respaldada por la figura de Maximilien Robespierre, como el político que sabe todo, el político que sabe cómo ordenar la sociedad desde sus ideas correctas, sus ideas absolutas, ¿no? Eh, eso está hoy en día presente en la política. Eso hoy está, la figura del político como el tipo que sabe todo, el hombre fuerte del gobierno, ¿ok? Pues hay muchas frases similares, está presente. ¿Y saben cómo le llamaban a Robespierre? El incorruptible, ¿sí? Ahora, yo le pregunto hoy en día, ¿quiénes son los que se auto denominan la reserva moral de la política paraguaya o mundial? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quiénes son los que salen con poses de santurrones cuando hay algún escándalo de corrupción? ¿La izquierda o la derecha? ¿Ok?
O sea, los que hoy se denominan la reserva moral de la política es la izquierda. Ellos son los incorruptibles, supuestamente, porque ellos son la voz del pueblo. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los elementos de la Revolución Francesa que a mí, obviamente, me hacen decir que la Revolución Francesa estuvo lejos de ser un acontecimiento político de carácter liberal. Lejos, lejos. Eh, y hay un último factor, y con esto voy a ir cerrando la transmisión, que fue profundamente criticado. Me preguntaron qué libros leer. Fue profundamente criticado por Edmund Burke. Edmund Burke en noviembre de 1790, digo bien, 1790, si por mi parte de la transmisión estuve equivocándome diciendo 1890. Bueno, en 1790, noviembre, Edmund Burke escribe un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia, donde este liberal conservador inglés, ¿ok? Pronostica que la Revolución Francesa va a terminar en sangre, en muerte, en inflación, y que es un arrebato de la razón llevada a sus excesos, a picos de locura, a picos de locura, a las cimas de la locura. Él dice lo siguiente, criticando la Revolución Francesa: es imposible construir las sociedades de cero, dice Edmund Burke, así, apuntando de que Robespierre es un loco. No se puede construir la sociedad de cero sin apelar a las tradiciones, a las costumbres, al folclore, a la experiencia, fundamentalmente a la experiencia. Y cualquier proyecto político que no solamente obvie o desatienda, sino que ignore las bases empíricas de la historia humana, está llamado a fracasar, está llamado a ser una hecatombe política. En noviembre de 1790 dice eso Edmund Burke, en un libro que está escrito de manera aticista, brillante, con una ironía inglesa suave que lo hace deleitable a la lectura. Yo les recomiendo. eh, es muy bello porque él habla de la libertad viril. ¿Y qué es una libertad viril? Una libertad viril es una libertad que está profundamente vinculada con la experiencia, con lo que funciona, no con unas desproporciones, no con la licencia, no con el desenfreno, no con lo que luego llamarían otros el libertinaje, sino que la libertad tiene que ver con la moderación, con la ecuanimidad, ¿sí? Y por respetar lo que ha funcionado, ¿sí? Edmund Burke señala que es innecesario hacer tabula rasa de la sociedad para construir sociedades mejores. Es innecesario. Y de hecho es una aventura política de incautos o de perversos, dice. De incautos o de perversos. Él dice, quiero pensar que son incautos los revolucionarios franceses, pero la verdad que sospecho que hay mucha perversidad ahí. Y que detrás del tema de ser la voz del pueblo, de ser incorruptibles, lo que hay es un deseo de poder absoluto. ¿Ok? Entonces, es muy triste cuando John Locke cuando Edmund Burke le dice a los franceses, hermanos franceses, ¿por qué dilapidaron su herencia nacional? ¿Por qué dejaron atrás sus tradiciones? Si no hacía falta, ni siquiera pusieron en vigor suficiente la Declaración de los Derechos del Hombre y ya la suspendieron. No hacía falta hacer borrón y cuenta nueva, no hacía falta destruir a una familia real. Los revolucionarios franceses asesinaron a la familia real y guillotinaron al rey, a la reina. Ahora yo les pregunto, ¿en qué otro evento político sucedió algo similar donde se asesinó a toda una familia real? La Revolución Rusa, ¿no? Donde los revolucionarios de izquierda rusos, los bolcheviques, los mencheviques, fusilaron a quemarropa al zar Nicolás II, creo, y a su familia. Ahora, nadie
me puede decir que todos estos elementos que yo estuve dando no son elementos que nos refieren a una concepción política más bien de comunismo, de socialismo o de izquierdas. Son elementos profundamente marcados por las ideas de Rousseau y no en vano sabemos luego que Rousseau ha sido muy influyente en Carlos Marx, en Lenin. En Stalin no, porque Stalin no leía nada, era un carnicero, era un ignorante, pero Lenin y Marx eran muy doctrinarios, muy lectores. Entonces, esta idea de la planificación social, de la monopolización de la planificación social, es profundamente vinculada a la izquierda. Y la idea de respetar las tradiciones, de respetar el orden establecido, es más vinculado, quizás hacer algunos ajustes, pero más vinculado a la derecha. Entonces, ¿qué les parece? Que la Revolución Francesa fue entonces un acontecimiento más tendiente a ser incluso la cuna del socialismo y del comunismo, o vamos a seguir insistiendo en que fue un acontecimiento libertario, liberal, solamente porque la consigna era libertad, igualdad y fraternidad? Lo que produjo la Revolución Francesa no produjo más libertad, no produjo igualdad y no produjo fraternidad. Al contrario, sangre, sangre y más sangre. Fue una sangría, una carnicería, muy parecida a las carnicerías luego del siglo XX de los regímenes socialistas. Así que yo sé que pica un poco decirle socialista quizás a la Revolución Francesa, no lo hago, pero sí no podemos desatender esos elementos profundamente vinculados a las políticas de la izquierda. Y yo sé que me he excedido en este video, pero estoy muy embalado con el tema. Y les cuento un detalle muy simpático, ¿no? Para terminar, como una anécdota, como una comidilla, ¿no? El mundo liberal clásico siempre se ha caracterizado por sus tremendas refriegas teóricas, ¿no? Es conocido bueno, que Adam Smith tuvo un debate teórico muy acalorado con una persona de su época, no recuerdo quién era un académico también, o que, por ejemplo, eh, Hayek haya tenido diferencias con otros teóricos. O sea, eso es muy propio de la izquierda, de la derecha liberal, los debates bastante acalorados, y es hermoso, ¿no? Eso es parte de la libertad, ¿no? De discusión. Pero sucedió algo interesante. En 1790, Burke escribe sus reflexiones sobre la revolución. Pero en Francia había un estadounidense que había sido uno de los padres fundadores de los Founding Fathers de los Estados Unidos, que tuvieron su revolución en el 76, ¿sí? Casi 2 décadas antes. Y este señor se llamaba Thomas Paine. Thomas Paine. Thomas Paine es un liberal clásico, moderado, si bien tiene algunas inquietudes sociales interesantes, sigue siendo un liberal clásico y fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y él viaja a Francia para ayudar en la revolución, ¿sí? Era una causa, ¿no? Y ayuda a redactar los derechos del hombre y del ciudadano. 4 meses después, en marzo de 1791, 4 meses después de que Burke escriba este libro criticando la Revolución Francesa y pronosticando que iba a terminar muy mal, Thomas Paine escribe un libro hermoso que todavía no lo tengo, pero ya lo reservé, que se llama Los Derechos del Hombre, ¿sí? Donde él justifica la revolución, ¿sí? Acuérdense, hasta 1791 todavía no se le mataba a ningún rey, si bien el rey ya estaba preso, pero no habían todavía medidas tan radicales. Hubieron algunos desmadres o excesos, pero no tanto. ¿Qué pasó? Thomas Paine le responde a Burke en ese libro. O sea, esto es uno de los grandes debates que han habido en la historia del liberalismo moderado o del liberalismo conservador o del liberalismo clásico, y le responde. Así que, donde básicamente él habla de que los seres humanos tienen derechos inalienables, muy hermoso también, ¿no? Claro, yo creo que básicamente la discusión de fondo era cómo llevar adelante los órdenes políticos, ¿verdad? No había una discusión sobre los derechos en sí, eh, pero es muy interesante ese factor. Igual, fíjense que en el año 93, 1793, Thomas Paine critica a Robespierre por las medidas violentas que estaba llevando, y ¿qué hace Robespierre? Ni corto ni perezoso, le manda a encarcelar.
y casi 2 años está encarcelado Thomas Paine antes de regresar a los Estados Unidos. ¿Está bien? Ese es uno de los, uno de los detalles muy interesantes que a mí personalmente me hace ver que la historia es vibrante, ¿no? Que las cosas pasaban todas al mismo tiempo y claro, que es muy peligroso querer organizar una sociedad desde cero, lavando esa sociedad con sangre, ¿no? Que fue lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sí es un hito en la historia contemporánea, de hecho marca el principio de la edad moderna, perdón, creo que al principio dije contemporánea, de la edad moderna, ¿sí? Pero fue un acontecimiento fundamentalmente trágico, ¿sí? Yo creo que las cosas se podían llevar más a la inglesa, aunque a algunos les molesta decirlo así, pero con un congreso, una Cámara de los Comunes y de los Lords en Francia se podía limitar mucho el poder del rey y se podían tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? Pero bueno, esta gente, estos revolucionarios jacobinos, tenían la confianza ciega en que ellos podían no reformar la sociedad, sino podían barrer con todo y hacer una sociedad de cero. Tanto así que Robespierre hasta cambia el calendario. Fíjense las ansias absolutistas de planificación social de cero. Cambió el calendario. ¿Ok? Eso es de izquierda. Y hay que decirlo. ¿Ok? Así que les mando un abrazo. Fueron 2 horas casi. Estoy loco, eso no se hace. Pero este tema es bulle. ¿Sí? ¿Qué libros les recomiendo leer? Eh, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. ¿Sí? Sí o sí hay que leerlo. Por supuesto, lean Del espíritu de las leyes también, de un francés, ¿sí? Que es liberal, que habla de la división de poderes. Sobre el liberalismo y el jacobinismo, lean a José Enrique Rodó, ¿sí? Que hace unas diferencias interesantes en cuanto al aspecto religioso. Eh, lean, eh, lean el contrato social de Rousseau para entender las ideas de Robespierre. ¿Sí? Aquí están. Así que Rousseau parte de una idea bastante revolucionaria. Él dice, ¿cómo resolvemos, ¿cómo resolvemos la incompatibilidad que hay muchas veces entre los intereses de una persona y los intereses de muchas personas? Entonces él crea una categoría teórica que se llama la voluntad general. Él dice, la voluntad general no es lo mismo que la voluntad individual. Esa división entre la voluntad general y la voluntad individual es el principio de mucha sangre y mucha violencia. Y aunque ustedes no crean, todavía esta división se mantiene hoy en la política moderna cuando los políticos siguen diciendo que eh, representan al pueblo, que van a representar la voz del pueblo. ¿Ok? Les mando un abrazo, felices Pascuas para todos. Espero que esta transmisión sea de utilidad. Yo la hice con mucha pasión, es un tema que me gusta mucho. Les invito cuando pase todo este tema del COVID-19, les invito a la Fundación ISOS. Estos son los temas que tratamos ahí con mucho rigor académico, mucha profundidad y recurriendo a las fuentes primarias sobre los hechos. ¿Sí? Les mando un abrazo, felices Pascuas y gracias por acompañarme.